Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Hoy tendremos un programa polémico, Alfredo. Sin duda. Polémico y muy interesante, que seguramente habrá gente que esté de acuerdo con nosotros y habrá gente que no. Sin embargo, pues el propósito de este programa es que nosotros entremos al detalle en muchos de los temas que están en la actualidad de la vida política y social del país. Es decir, que no solamente nos concretemos a comentarlos, sino que vayamos a la raíz. Dentro de esa circunstancia, pues hay lo que hemos estado viendo en los últimos, pues, quizá como un mes, pero arreciando más en la última semana, un enfrentamiento entre el presidente, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia. Aquí vamos a tratar de ver los argumentos de uno y de otro, y vamos a tratar de analizar las distintas soluciones y vamos a tratar de que ustedes entiendan qué significado tiene el Poder Judicial. ¿Es totalmente cierto lo que dice el presidente o hay grises? Es decir, no todo es así. Vamos a empezar primeramente, pues para calentar el ambiente, Alfredo, veremos qué es lo que dice el presidente López Obrador sobre No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación. Hasta ahí, ¿ves qué polémica está? Sí, los comentarios del presidente. A la luz de quienes nos ha tocado estudiar los fundamentos constitucionales de lo que se conoce como la división de poderes, pues no pensamos exactamente así, tenemos otro análisis, ¿no? Es decir, es todo un sistema que implica la búsqueda de equilibrios, ¿no? Lo que sucede que la izquierda, y aquí el presidente está hablando como uno de los máximos exponentes de la izquierda, siempre han despreciado al derecho. Desde Carlos Marx, que dijo que el derecho era una superestructura a favor de las élites. Entonces, siempre ha habido un desprecio. Se ha tenido la percepción de que es como un obstáculo al cambio social, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama así, chileno que se llama El derecho como obstáculo al cambio social, pero realmente no es cierto. Y vamos a tratar de comentar algunos temas que son un poco complicados,
pero vamos a tratar de hacerlo para que ustedes los entiendan. Primeramente, la Declaración de Derechos Universales del Hombre, dada con motivo de la Revolución Francesa, estableció muy claramente y dijo, ahí donde no hay división de poderes, no hay constitución. Es decir, el elemento central, fundamental de un orden jurídico cualquiera, ¿no? Es que haya separación de poderes. Ahí donde hay un hombre o una mujer que es el poder legislativo, que es el poder judicial y es el poder ejecutivo, se considera como un país que no es democrático. Y México sí es un país democrático y tenemos una estructura de división de poderes aprobada desde la Constitución de 1824 y que se ha mantenido prácticamente en todas las constituciones que han existido en México, incluyendo cuando se creó en 1836 el cuarto poder supremo Poder Conservador, que fue el supremo poder conservador. Pero, ¿qué quiere decir división de poderes, amigas y amigos? Alfredo, pues significa que hay un órgano especializado, ¿no?, en hacer las leyes, que se llama Poder Legislativo, que hay otro órgano especializado en ejecutar las leyes, que se llama Poder Ejecutivo, y que hay un tercer órgano que se llama Poder Judicial, que es aquel que interviene cuando hay controversias entre una persona y otra persona, entre una persona y una empresa, entre una persona y el gobierno, sobre cualquier acto de aplicación de la ley. De aplicación de la ley. Y esos son los tres órdenes de gobierno, que no son separados, sino colaboran. Sí. Ese es quizá lo que luego se presta a una confusión, que la denominación, la separación de poderes, lleva a pensar a quien no ha estudiado esto, digamos, de una manera como formación de una carrera, pues llega a pensar que cada poder tiene derecho a estar, o en la práctica tendría que estar actuando de manera independiente de los otros, y no es así. ¿no? Y no es así. Se llama colaboración de poderes. De poderes. ¿no? Sí. De hecho, el artículo 49 dice: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio. Sí, y es correcto desde el punto de vista teórico, porque el poder político nomás es uno, ¿no? Eso dice la Constitución. Solamente hay un poder político, que ese es el del pueblo. Y hay tres órganos de poder. Ahora, a esos tres órganos de poder los creamos nosotros, los ciudadanos. Sí, la soberanía. Cuando hacemos una Constitución. Y a cada uno le decimos lo que queremos hacer. Por ahí hicimos una grafiquita que quisiera que pasara, donde nosotros creamos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y a cada uno nosotros los ciudadanos en ejercicio del poder, ¿no? Nosotros decimos qué puede hacer el Ejecutivo, qué puede hacer el Legislativo y qué puede hacer el Judicial. Ninguno de los tres poderes puede hacer lo que se le antoje, ni siquiera el Legislativo. Es exactamente al contrario. Solamente puede hacer aquello para lo cual la Constitución y las leyes le la autoriza. Y lo dice claramente el artículo 124, lo dice con otras palabras, pero dice los funcionarios de la Federación solo podrán hacer lo que se les otorga en esta Constitución. Sí, es decir, no pueden hacer que se me ocurrió y esto sería... Ahora tengo ganas de hacer esto. No, nada, solamente lo que dice la ley. Pero ¿qué sucede cuando cualquiera de estos poderes rebasa a lo que hicieron? Si yo soy Poder Legislativo y decido, yo ahorita tomo una decisión y separo a Baja California de la Federación, o le pongo el nombre de la Federación Charra Mexicana, o digo cualquier tontería. Sí, esa no está en sus atribuciones. No está en sus atribuciones. Exactamente. Yo les digo a mis alumnos, a veces piensen, de una manera muy grotesca, que ni siquiera el presidente de la República, quien sea, no puede llegar a su casa a embargarles bienes. Porque no tiene esa atribución. No tiene esa atribución. El presidente está para otras cosas. Tiene un montón de atribuciones. Sí. Pero no es para todo, no es que pueda hacer todo lo que él le venga. Ahora, otra vez ya se retiraron la gráfica, porque es muy importante para explicar esta gráfica, porque en México
El Poder Judicial tiene dos propósitos. Uno, actúa como cualquier poder judicial que resuelve el caso de un contrato, el caso las controversias, de una ¿no? pena que me aplicó un juez que me dio 30 años y se equivocó, que un contrato comercial, todo eso lo ve el Poder Judicial. Lo que hacen los jueces. Lo hacen los jueces y los magistrados. Pero hay una función, una actividad que se llama protección de la Constitución. Y hay un poder protector de la Constitución y ese es la Suprema Corte de Justicia cuando se encarga de ver temas de carácter constitucional. Y es tan delicado el tema, porque es tan delicado, ¿por qué? Porque puede declarar una norma que creó el Congreso, la puede declarar Inválido, sí. inválida, porque está en la Constitución, porque lo que se trata es que todos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el mismo Poder Ejecutivo hagan solamente lo que están autorizados. Se sometan a la Constitución. Sí, que se sometan a la Constitución, se sometan al derecho. Entonces, aquí hay pues un desconocimiento de cómo funciona el Poder Judicial. Es una atribución que por lo demás en la mayoría de los países democráticos la tiene algún órgano del Poder Judicial. Ahorita platicamos de ¿verdad? esas variantes. Entonces, en México, cuando el Poder Judicial o la Suprema Corte, que es el máximo órgano, porque en México el Poder Judicial es jueces de distrito, magistrados de circuito, Consejo de la Judicatura, Tribunal Electoral y los ministros de la Corte. Ese es el Poder Judicial en México. Pero el órgano más alto se llama Suprema Corte de Justicia y ellos, en momentos importantes, que de acuerdo a la Constitución están en el artículo 105 de la Constitución, hay dos acciones nuevas que surgieron en el 94. Una se llama la acción de inconstitucionalidad, que significa que la Corte, si lo deciden así, 8 de 11, puede determinar que una ley que hizo el Congreso es anticonstitucional. O algún congreso de algún estado. O algún congreso de algún estado. ¿Por qué? Pues porque vivíamos un régimen No había antes del 94 no había un sistema que pudiera combatir eso. Era a través de juicio de amparo y eso nomás le beneficiaba a una persona al que promovía su amparo y los demás se amolaban, por decirlo de una manera. Entonces vivíamos un sistema injusto, un sistema arbitrario donde el presidente en los 90s, en los 80s, en los 70s, en los 60s, hacían lo que querían, donde el Poder Legislativo hacía lo que le daba su gana y en los estados era un caos. Sí, Entonces, esta norma vino desde el 94 a decir, todos ustedes tienen que hacer únicamente lo que les dice la Constitución. Ese es uno. La otra se llama controversia constitucional. ¿Qué es una controversia constitucional? Miren, amigas y amigos, en México, por desgracia, los gobiernos de los estados son arbitrarios y represores de los municipios. No les dan a tiempo sus participaciones. Sí, se comporta de una manera abusiva. ¿no? En la mayoría de los casos son abusivos. ¿No? Para eso se creó la controversia constitucional. Si un poder ejecutivo, si un gobernador de un estado lesiona a un municipio, el municipio puede ir ante la corte a que declare que eso que hizo el gobierno del estado es inválido. Por ejemplo, Montserrat. Al caso de Montserrat se está quejando desde hace meses que la gobernadora Marina del Pilar no le ha dado sus 500 millones de pesos, que es mucho dinero. Pues yo en lugar, mi querida Montserrat, de si ya se agotó la negociación y no hay avance, pues se va a hacer una controversia constitucional ante la Corte, ¿no? Y que le va a decir a la Corte, Suprema Corte, aquí el gobierno del Estado no me ha entregado un dinero al que tiene derecho. Por el 115. Exactamente, por virtud de que el artículo 115 de la Constitución se lo da. Me lo da. Ahora, y entonces, si ese es el caso, pues seguramente la Corte le dirá, a ver, gobierno del Estado, entrégale ese dinero. Y no es optativo, o sea, se lo tiene que entregar el dinero, porque por lo demás, las resoluciones del Poder Judicial, cuando no se acatan, pues pueden llevar incluso hasta a la cárcel a los funcionarios que totalmente de acuerdo. Aquí he estado viendo, por ejemplo, que el director del IMSS
¿no? Le ordenaron hacer algo y no lo hace. Bueno, pues él ya pasó, ¿eh? Ajá. Ya pasó aquí en Baja California. El ministro Góngora Pimentel le pidió a la PGR que detuviera a la delegada de en ese tiempo se llamaba Reforma Agraria, la destituyeron, ¿no? La metieron a la cárcel, a un subsecretario de Reforma Agraria lo destituyeron, lo metieron a la cárcel por el asunto de Punta Banda, que ya la Corte había dicho que los vecinos, los colonos, eran los dueños, ¿no? y les dio ese derecho, pero el gobierno no quería ejecutar esa resolución. Y bueno, pues entonces... Sí, en las resoluciones del Poder Judicial es muy delicado cuando existe un desacato. A veces es gradual, pero sin duda que llega un momento... Es gradual porque en la primera parte es una multa, ¿no? Y la segunda es otra multa, y ya la tercera va por destitución y cárcel, ¿no? Entonces, porque esa es la única forma que el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia puede hacer valer sus resoluciones. Esto que así les describimos, ese es así como funciona el sistema jurídico. El sistema jurídico, así está diseñado. Es una ingeniería constitucional. Aquí no estamos hablando ni de Morena ni de la oposición. No, estamos hablando. Ni siquiera hemos entrado al análisis de la resolución. Hemos entrado todavía a eso. Estamos hablando de cómo funciona el sistema. Y yo veo que, por desgracia, hay muchos funcionarios del Ejecutivo que no lo entienden. Oí una declaración que es un poco similar a la que dice el presidente, que dice la Consejería Jurídica, es que ahora los ministros se creen más que el Poder Legislativo. Pues no. La respuesta a eso es no, es que la Constitución determina y la Constitución es más importante que todos los poderes. Que si se equivocan, si alguien viola la ley, sea diputado, sea senador o sea presidente de la República, eso debe declararse inválido. Debe declararse inválido. Tiene una consecuencia jurídica. Entonces, ese es el sistema, ¿verdad? Así funciona. Ahora vamos a las realidades. Sí. Lo que vimos fue la declaración del presidente al día después de que se dictó en la Corte una resolución que dejó sin efecto unas reformas hechas por la mayoría de Morena en las dos cámaras, ¿no? Entonces ahí ya puede... Ahora vamos a ver, miren, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Pues ese es el modelo constitucional. Así es como se diseñó la ingeniería constitucional de la forma en que deben de armonizarse las acciones del Poder Ejecutivo, Judicial y legislativo. Pero hay un problema de fondo. Son los monos, amigos, amigas, son quienes lo integran. Sí. En mi clase de Derecho Constitucional, el mejor jurista que ha habido en México, una gente extraordinaria, desgraciadamente murió, el maestro Fix Zamudio, quien es una eminencia en cuestiones de amparo y del Poder Judicial, decía el maestro Fix, es que el ministro de la Corte no debe ser un abogado exitoso. O un buen juez. O un buen juez, no. Debe ser un hombre de Estado. Claro. ¿No? O mujer, ¿no? De Estado, que tenga la capacidad de ver al futuro, que sepa de derecho constitucional, que sepa de teoría del Estado y que, por supuesto, sepa de derecho, porque los temas que se les ponen
a su consideración. Son de los más delicados. Son de los más y además afectan a la mayoría de la población. Entonces, ahorita vamos a ver que se equivocaron. Sí, al nombrar a los que están A los que están, ¿por qué? Porque cuando a mí me tocó en 1994 nombrar a 18, a 11 de 18, hicimos el mejor trabajo posible, no buscamos a los mejores, algunos que estaban dentro de los favoritos los descalificamos, metimos por ejemplo a Olga Sánchez Cordero, que no estaba dentro de las propuestas que quería el presidente, al maestro Silva Mesa tampoco estaba entre los que quería el presidente, y los metimos y fueron dos grandes ministros con una visión de Estado, con una misión más allá de lo leguleyo. Y ahorita tenemos, pues digo, no quiero descalificar a ninguno de los que están, algunos los conoces muy bien, pero Lainez, ¿tú te acuerdas de Lainez? Sí. El ministro Lainez era viceconsejero de la Judicatura, o sea, consejo del presidente. El presidente era uno de los abogados Era uno de los abogados del presidente Zedillo. Mucho tiempo. Por mucho tiempo era bueno, Incluso, no era malo, pues. Pero de eso hacerlo ministro de la Corte, claro. Pues no, ¿cómo vas a ser ministro de la Corte? Es que es tan delicado lo que ahí se resuelve que comentábamos fuera del aire. En otros países, particularmente aquí en Estados Unidos, cuando el presidente va a proponer a alguien para que sea ministro de la Corte, bueno, ya le llaman justicias de la Suprema Corte, lo estudian. Es decir, primero empiezan a circular nombres y estudian si son jueces actualmente, cómo ha resuelto cómo ha resuelto, ¿no? qué sentencias si son tuvo, académicos, ¿qué ha escrito? ¿En qué sentido lo ha escrito? Si es abogado postulante, ¿qué tipo de asuntos y qué tipo de qué tipo de clientes ha defendido? O sea, claro. Es una cosa exhaustiva, cosa que aquí no se da. Ese es el problema que estamos viviendo ahorita. Yo ya sabes que yo soy una gente que apoya al presidente López Obrador y me considero de la 4T, pero el presidente nombró a 4. Ya nombró a 4 de los ministros, están ahí, 11 y hay 4, sí. Y nada más saca 2 votos. Nada más saca 2 votos. Para sus proyectos. No, ¿por qué? A ver, yo me voy a aventurar con esta tesis. Quien le metió esos nombres al presidente fue Julio Scherer. Pues sí, porque era el todopoderoso consejero de la jurídico. Consejero de la Judicatura. Perdón, consejero jurídico del presidente. Es el abogado del presidente. Él manejaba todo. Y él es el que le lleva esas 4 personas, de las cuales solamente 2 han respondido a los intereses de la 4T, no a los intereses del presidente. No, entonces, al proyecto, ¿no? En tiempos anteriores, ¿no? Se nombraba, primero antes era nada más una propuesta del presidente y la Corte y el Senado decía sí o no, ¿no? Nosotros la dificultamos en la reforma del 94, porque ya fue una terna. Ahora se propone 3 el presidente. Aunque después esas ternas, pues ya se han hecho ternas de 1, ¿verdad? Sí, pones a 1 bueno y a 2 malos, o a 1 buena y a 2 malas, ¿no? Y entonces ahí escoge el Senado. Y ahí escoge el Senado. ¿no? Nada más que en el Senado tiene que escoger con la participación de la oposición a fuerza, porque por sí solo Morena no tiene los votos. Y eso significa que hay una negociación. ¿Qué ha pasado? No sé en esta época, pero en anteriores se repartían. Este que viene es del PRI, entonces lo va a poner Manlio Fabio. Este que viene es y ahí es del PAN, lo va a poner Diego Fernández de Ceballos. Y es donde le dan al traste, porque entonces la lógica con lo que llegan esos altos jueces, los más altos jueces de nuestro país, es que le deben el nombramiento a políticos antes, ¿no? Del PRI, del PAN, y no solamente es una cuestión retórica o para la historia, no. A la hora que hay que resolver cierto tipo de asuntos y que afectan los intereses de esos grupos, pues el ministro dobla las manos y se va con quien siente a que le debe el trabajo. Y esa es la parte que se tiene que trabajar, ¿no? Sí. Es decir, hay que nombrar gentes con un perfil intachable, ¿no? Intachable, y evitar esas cuotas, ¿no? Y evitar efectivamente que haya alguien en el gobierno que lo esté poniendo porque son sus conocidos, porque obedecen a porque la lógica van a jalar conmigo mis como asuntos, abogados, ¿verdad? Pues eso está muy complicado, ¿no? Y entonces tiene razón el presidente
porque la corte que le dejaron y parte también que él creó, ¿no? Pues no ha estado a la altura de las circunstancias. Y entonces, claro que también ha sido una golpiza diaria que les dan y pues reaccionan como seres humanos, pero independientemente de esa parte humana, pues la verdad es que sí, ahorita vamos a analizar más al rato la resolución y la Corte no ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque, amigos, amigas, la mayoría son abogados que no tienen una visión de Estado. O sea, son gente que fue buen juez, que fue... llevó asuntos civiles o penales como abogado. Por ejemplo, ¿no? está el que fue director del SAT con Calderón. Exacto. Pues ese sabe de cuestiones fiscales, ¿verdad? Sí. Pero y lo pusieron ahí como premio, para que me cubra las espaldas. Digo, no lo conozco, no quiero hablar mal de él, pero esa es la lógica, ¿no? Pues sí, y tiene razón de estar el presidente molesto. Está molesto. Pero el problema son los monos, como dices tú, ¿no? No es el sistema. Entonces lo que tenemos, no es que, como dice el presidente, como dice la Consejería Jurídica del presidente, es que están sustituyendo al Poder Legislativo. No lo están sustituyendo. Están ejerciendo una atribución que les da la Constitución. Una atribución constitucional que establece que, incluyendo el Poder Legislativo, tiene que obedecer las reglas de la Constitución. Ahorita vamos a ir a ese otro tema. Entonces, aquí lo que sucede es que a mí me parece que hay mucha ignorancia y mucha falta de capacidad de la gente del presidente que se encarga de estos temas. Y eso se combina, llámese consejero jurídico, secretario de Gobernación. ¿Y se combina eso? Sí, claro, el secretario de Gobernación aquí está jugando o no jugando un papel que debería de un poquito más activo. Pero esto se ve, también se ve afectado pues con los ánimos tan enconados, ¿no? El encono que hay tanto en el debate. Les voy a decir una cosa, eso no es correcto y no es adecuado. Ahorita vamos a ver por qué sí tiene razón el presidente, y le vamos a dar la razón, pero también tenemos que ser cuidadoso, porque la clave para que haya inversión extranjera en el mundo es que los inversionistas sepan que hay un poder judicial independiente y que cuando haya controversias entre una gran empresa y sus trabajadores, o cuando haya controversias entre dos empresas por unos contratos multimillonarios, va a resolver conforme al expediente y a la ley, y no conforme le diga alguien que está en el poder. O sea, no queremos un poder judicial que sea sometido a los otros poderes, ¿no? Sí queremos que cada quien ejerza con fuerza, con energía sus atribuciones, pero que tenemos que recomponer, Alfredo. Se descompuso ya lo que se creó en 94 y ahorita es un bodrio en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, no se va. Bueno, pero la Suprema Corte de Justicia pues marca muy bien la pauta del resto. Y luego ya aquí se puede entrar entonces a la resolución que tomó en este caso. Yo quisiera antes comentar dos cosas que creo yo que nos equivocamos en 1994. O sea, en 1994, cuando se crea el Consejo de la Judicatura, en principio tienen la iniciativa del presidente, eran 3 de adentro del Poder Judicial y 4 de afuera. Y eso pues generó muchos problemas. Resistencia. Las oposiciones decían es un golpe de Estado. Y nos vimos obligados a dar uno más de adentro del Poder Judicial y solo quedaron 3 de afuera. Ese es un error terrible. Es que ese órgano se encarga de revisar todas las cuestiones relacionadas con la disciplina, que los jueces no hagan cosas que no deben. Y entonces, ¿no? Y perro no come carne de perro. O sea, los señores del Consejo de la Judicatura también son jueces. La mayoría han protegido todo este tipo de cosas. Entonces se requiere cambiar la estructura del Consejo de la Judicatura para que sean más los de afuera, que no son del poder, y que de los de adentro. Sí. Primer error que cometimos. Segundo error, haber determinado que el presidente de la Corte era presidente del Consejo. Vamos a continuar con la pausa y luego vamos a analizar
este detalle que también ha permitido que el Poder Judicial esté como está. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Me quedé reflexionando de que el último error que cometimos en 1994 fue haber determinado que el presidente del Consejo de la Judicatura no fuera a su vez el presidente de la Corte. ¿Por qué digo eso? Porque la gente, yo viví, porque yo durante muchos años estuve muy vinculados a esta primera etapa de ese proceso, vigilando que las cosas se hicieran bien. Me di cuenta que cuando el presidente de la Corte llega a una reunión del Consejo y los consejeros de la Judicatura vienen del Poder Judicial, le lamen se comportan como las botas. Subalternos. Sus subalternos. Señor presidente. Y ese no es el espíritu de ese cuerpo. No es el cuerpo. Y entonces ya ahí ya no hacen lo que ellos quieren, sino lo que quiere el presidente. La línea que les da el entonces, presidente. Realmente el presidente de la Corte le dimos un poder que no tenía y que tiene ahora, pero ahí medio escondido porque nadie sabe que hay que quitárselo. Señor presidente, este es uno de los temas centrales. El presidente de la Corte no debe ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Debe buscarse otra. Y ese sí es un buen tema para una reforma constitucional. Y ese sí es un buen tema para una. Con otros. Y además, no solamente lo digo yo, ahí lo dice Carpizo también en sus escritos. Pero yo lo digo de primera fuente porque yo lo viví. Yo fui el que buscó que se aprobara esa, y hoy me doy cuenta que me equivoqué porque a la hora que lo veo la iniciativa original del 94, cuando eras tú senador, no lo traía así, pero hubo una resistencia del Poder Judicial, sí, si no mal recuerdo. Sí, bueno, claro, hubo que por eso hubo, muchas veces hay cosas que no se pueden, para que las acepte el PAN, claro, por ejemplo, el PAN decía, pues acepto esto. Y para que salga la reforma, pues a veces tienes que aceptar cosas. Pero yo en la práctica vi cómo funcionaba y vi que el presidente de la Corte se convirtió en un dictador y tomaba las decisiones que a él le porque parecían. Pues, antes de esa reforma era sabido, un secreto a voces, que la Corte era la que mandaba en todos los juzgados tribunales del país. Pero es que estaba dividida entre ministros, ¿no? Grupos de ministros. Y ahora se le dio un poder muy grande al presidente al presidente. Y ese poder, ¿no?, se lo debemos de quitar, al presidente. Bueno, pero esa situación ha permitido lo que ya comentamos la vez pasada. El fondo aquel de 4,000 millones que ahorita es de 20,000 millones. De 20,000 millones de pesos que hablamos la vez pasada, que es ilegal que lo tengan. Pero ahora el presidente nos muestra, y aquí vamos a mostrárselos a ustedes también, los excesos. ¿No? Los excesos de estos ministros, ¿verdad? Que tienen un sueldo de más de 300,000 pesos, ¿no? El puro sueldo. Pero se les duplica en la práctica con todos los demás. Aguinaldo de 586,000 pesos, ¿no? Primas vacacionales de 100,000 pesos. Y en eso tiene toda la razón el presidente. Y fíjate, hay un fondo para comer en restaurante de lujo. Ahí que tiene un restaurante de lujo en la Corte. No, ese es otro. Ese es otro. No, sino... Sí, fondo para ir a comer afuera de la Corte en restaurantes de lujo. Me decía, fíjense nada más. Todo eso lo pagamos con los impuestos. Me decía el presidente de Morena de un estado que él, para que le paguen la cuenta de la comida, tiene que sacarle copia al caldo, y son como 80 pesos. Y justificar. Tiene que mandar a México a que lo autorice. A que lo autorice para que le paguen esos 80 pesos. Y estos señores tienen por un lado tienen un fondo de casi 1 millón de pesos para comer en restaurantes, ¿no? Y luego hay un restaurante en la Corte. Hay un restaurante donde se sirve
a la carta y, Lo que y con quieras. bebidas alcohólicas, ¿no? No, pues digo, eso no tiene nada que ver las bebidas alcohólicas. No, me refiero lo que se gasta en eso también, porque realmente... Y cada ministro tiene un presupuesto de 5 millones de pesos para contratar a su personal, a su staff, a sus secretarios, a su secretaria, a sus asesores. 5,5 millones de pesos. Fíjate nada más todo lo que tiene. En eso tiene toda la razón el presidente. Es decir, y incluso en este... No salió la nota aquí. Quería, por favor, que sacaran aquí producción los privilegios. Yo lo La tengo lista, aquí, el la listado. lista, pero para que lo vea la gente, ¿no? De todos los privilegios. Y también tiene Ahí lo tenemos. razón en, como coloquialmente decimos, en balconearlo. Es decir, si no lo dice el presidente, no lo va a saber nadie, ¿no? Y luego, esa situación se va a perpetuar. Luego todos los ministros tienen 2 vehículos blindados. Dos Suburbans, que se les Suburbans, cambian cada 2 años. Dos blindados. Ahora, aquí, eso sé que yo, porque yo conozco bien eso, sé que los compra la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación se los manda. O sea, los ministros no los sacan de su presupuesto, sino como protección de los ministros. Y luego tienen un pago que por riesgo, porque pues es muy la vida de ministro está muy peligrosa, y le pagan 640,000 pesos al año por riesgo. Y luego para gasolina, 22,000 pesos. Obviamente no pagan las cassettes. El peaje. Traen escolta de la policía y tienen seguros de auto, casa y gastos médicos. Bueno, no, pues Creo que el gasto médico es hasta por 30 millones de pesos, ¿no? eso no puede permitirse en nuestro país, con todo respeto. Yo creo que los ministros sí tienen que ganar bien. Yo siempre no he considerado que esa limitante, nunca estuve de acuerdo, pero pues es ley de que el presidente es el máximo salario, porque son distintas responsabilidades. Estos ven temas muy fuertes de muchos millones de pesos en sus resoluciones, y es importante que no vayan a ceder a la corrupción, a las tentaciones, y es necesario que ganen bien, pero no necesariamente estos excesos. Yo creo que eso es parte de lo que debemos de cambiar, señor presidente, y esto pues lo podemos hacer porque esto lo autoriza la Cámara de Diputados. Claro, que es un poco ya lo anunció, ¿no? Que iban a legislar prohibiendo este tipo de fideicomisos. Es que no tienen que prohibir, o sea, sí tienen que prohibir, pero a la hora de que tú le des el problema de los fideicomisos es que son opacos, que nadie los conoce. No, tú sabes, tienes 40,000 millones de pesos, regresan unos hermanos, son de la Claro, tesorería. y puedes poner algunos de esos gastos, no en esas proporciones, pero en el presupuesto. No, te doy 30 días para que lo regreses. Sí, eso sí. Este año en tu presupuesto no te voy a dar ni aguinaldos exagerados, ni te voy a dar presupuesto para bebidas alcohólicas, ni te voy a dar, o sea, te limito en lo digno. Claro, ¿no? en lo decoroso, claro. En lo decoroso, ¿no? Y tenemos que cambiar el sistema de nombramiento. El presidente de la República propone que sea a través del voto popular. A ver, tú tenías experiencias de esas. Sí, yo recuerdo en algún viaje que hicimos académico a la capital del estado de California, en Sacramento, se nos explicó por parte de un juez de primera instancia, lo que nosotros conocemos como juez de primera instancia, que allá están ubicados en las cortes superiores, se le llama, hay 20 y tantos en California y es uno por cada condado. Estas cortes, que son en donde se nombran estos jueces, el primer nombramiento lo hace el gobernador y lo ratifica el Senado, el primer nombramiento de un juez. Pero a partir que cumple 2 años, se le ratifica. ¿Y cómo se le ratifica? Y ahí fue donde a mí me despertó mucho la curiosidad. Por virtud del voto popular. Dije, caray, ¿cómo puedes votar? Digo, y estando aquí tan cerca, ¿cómo son las elecciones para ratificar o no a un juez? O para que entre alguien, le gane la elección y entre a ocupar su lugar. Bueno, para empezar, no son elecciones partidistas. Hay un chorro de cargos en el sistema jurídico de Estados Unidos y sobre todo los estatales, que son elecciones, pero no permiten que los partidos postulen a candidatos, ¿no? Este es el caso. Los jueces no pueden ser postulados. Son abogados, tienen que ser, por supuesto, que y se cada quien se autopostula. Se autopostula cada uno. Se registra ante el órgano electoral. Pero una pregunta aquí, porque es muy importante. Estamos hablando que el perfil de los ministros no es el adecuado. ¿Cómo aseguramos que el perfil de los jueces es el adecuado? Perdóname, dice el presidente,
que regresemos como en el tiempo de Benito Juárez. Sí, ¿se acuerdan que González Ortega, que era general, era presidente de la Corte? ¿Ustedes creen que tenía capacidad para emitir un juicio jurídico el general González Ortega? No, o sea, sí hay que meditar la posibilidad. El sistema cuando los designa, cuando hay una vacante, el gobernador designa uno, pero para que lo pueda designar tiene que pasar 2 filtros. Uno de ellos es de la barra de abogados y el segundo filtro es de la Corte del Estado. Es decir, tiene que ver sus aptitudes, si no tiene no tuvo a lo largo de su vida algún problema disciplinario y en fin, como que le da el visto bueno, entonces ya el gobernador puede proponerlo, ¿no? Y que se ratifique el Senado. Ahora, es bien curioso, nos contaba este juez, la verdad es que cuando llega el día de las elecciones, casi ningún juez tiene que competir. Es decir, porque allá se inscriben, yo voy a competir contra ese juez que está terminando su mandato, para que no se reelija. Y aquí están todas mis cartas credenciales y todos los requisitos con los que cumplo. Pero es muy raro. Eso quiere decir que cuando no se inscribe nadie es porque el juez no ha cometido alguna, digamos, no ha dictado alguna sentencia como luego sabemos, ¿no? Así alocada, ¿no? Pero sí hay casos en los que algún abogado dice yo voy en contra de este juez y le ganan la elección. Sí, ahora, claro. No tienen que hablar solamente de ellos. Es una cosa ahí muy rara, que no estoy diciendo que así tendríamos que hacer en México, pero hay algunas otras Vaya, lo que tú quieres decir es que sí podría ser válida una elección. Sí, no está tan descabellado este tema de la elección. Yo lo único, digo, así a primera vista, pues dice, sí, qué mejor que sean los ciudadanos. Pero tenemos que buscar que no sean los partidos. Claro. Porque si no, o sea, otra vez nos meten a gente de... O sea, Mario Delgado decide quién es el que va en la lista. ¿Cómo se llama? Y le debe la chamba a ese político. Alito decide quién, y Dante Delgado decide. Y luego nos sorprendemos cuando dictan sentencias alocadas, Pues ¿no? sí. Entonces, cada presidente de partido pues va a meter a sus candidatos y entonces resulta que al final de cuentas pues son camarillas. Son camarillas, ¿no? Pues hay que buscarle. No está fácil. No está fácil, presidente. Este tema le hemos dado muchas vueltas. Mire, yo creo que otras de las reformas que iba a haber, Alfredo, es que la Corte ya... Vamos a la pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Vamos a pasar inmediatamente, porque ya se nos acabó el tiempo, a los argumentos de la ministra y presidenta de la Corte, Piña, para votar en contra del Plan B. Que yo creo que me parecen realmente pobres, me parecen ignorantes, y me parecen que no responden a una valoración de lo que estaba pasando, y ahí a lo mejor sí tiene razón el presidente de que están actuando en forma sesgada. Vayamos con la ministra Piña. Breve, estoy con el sentido del proyecto. Nuestro país es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo. ¿Qué implica esto? Que las decisiones deben adoptarse mediante la regla de la mayoría una vez que se ha deliberado el tiempo suficiente a partir de la información relevante, habiéndose escuchado en igualdad. Por favor, producción, porque miren, ella dice, sistema democrático constitucional, estamos de acuerdo que debe de ser tomadas las decisiones por un sistema deliberativo, dice, y ahí es donde viene el sesgo. Una vez que hayan conocido y discutido ampliamente, está equivocada, ministra, no conoce el poder legislativo. En el poder legislativo no pasa eso. Para empezar, Alfredo, se fueron a analizar el reglamento del Congreso de 1934
¿Qué pasa con ese reglamento? Acuérdate, estuviste ahí en el Poder Legislativo. Pero de 34. Sí, lo hizo Lázaro Cárdenas. Pues no se aplica, no se aplica. Bueno, sí, claro. Ahora ya hay una nueva ley. Ya es muy viejo, hay una ley orgánica, hay acuerdos de los grupos parlamentarios. Cada legislatura viene un nuevo acuerdo. En el reglamento dice que puedes hablar 30 minutos, al final solamente te dejan hablar dos minutos, ¿no? Sí, y se rige mucho por los acuerdos de la Junta. Por los acuerdos. Junta de Eso de que hasta que no haya conocido y sea deliberado, es un error de los ministros porque no conocen el Poder Legislativo. Primeramente, el Poder Legislativo, cuando llega una iniciativa, en este caso vamos a suponer las iniciativas del presidente, se publican en la Gaceta Legislativa. Sí. Y en el sillón de cada legislador está las iniciativas, incluso a veces las de Hacienda, que son de y es obligación de nosotros legisladores enterar inmediatamente, ¿verdad? No voy a comer y me pongo a estudiar, y eso de que no, desde el punto de vista jurídico sí conocieron las iniciativas del presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista hay certeza jurídica de que se publicó en la Gaceta y que se les entregó a cada uno. Pero tú has comentado ahorita lo que contrasta, más bien lo que confirma lo que comentamos al principio de este programa. Es decir, cuando uno escucha los argumentos, porque yo me di la tarea de leer todo lo que dijo cada uno de los ministros, pero cuando uno los escucha, la mayoría se fueron por la parte formal. Esto dice el reglamento. Sí, por eso te estoy diciendo, porque no conocen. Entonces es muy grave. No se sabe uno si lo hacen porque no lo conocen o porque simplemente están. No estamos hablando de un contrato de limpieza de un edificio. Estamos hablando de leyes electorales que se van a aplicar en un proceso presidencial que viene dentro de algunos meses. Sí. O sea, no tuvieron la sensibilidad, el conocimiento, la idea de lo que estaban. Pero además se los echó en cara. Ahí sí, la maestra Yasmín, la maestra ministra. Yasmín, aquí va a ser la presidenta de la Corte. Bueno, una de las dos que votó a favor, sí, dentro de su razonamiento, ¿cómo no? Si se le dio el uso de la voz a todas las fracciones parlamentarias del Congreso, la oposición no quiso hacer uso de la voz. Pues si lo pudo haber hecho, no lo quiso hacer. Además, esa mañana se tomó el acuerdo en la Junta de Coordinación Política, estas nuevas instancias que existen, de que se iba a dispensar el trámite en esas iniciativas y se iban a votar en ese momento. Fue por unanimidad. Ahí me detengo. El argumento de la ministra y de todos los ministros es tan absurdo, tan ignorante. No sé, la verdad que hasta... Pues es que ahí sí raya, uno se puede imaginar, que es lo que sostiene el presidente, que hubo mala fe, ¿no? Vaya, miren, déjenme decirles por qué. Porque en el reglamento dice que tú puedes pedir una dispensa, claro, y no dice que la tienes que argumentar, sí. y esa se da en otras partes, en la Junta de Coordinación Política. Oye, sí. Voy a pedir dispensa, está bien, oye, voy a pedir, y ya, o en contra. No hay oposición y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero este tema es bien importante. Vamos a continuar con él la semana que entra, porque habla de la ignorancia que hay o mala fe del Poder Judicial de la Suprema Corte respecto a los procedimientos legislativos federales mexicanos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.